método científico fue esencial para entender el sistema del mundo a finales del siglo XVIII, a partir de un modelo matemático y siguiendo un método axiomático. Se dedujeron las leyes del movimiento de los planetas. En otro punto está el estudio del movimiento de los planetas, que planteó un problema tan fructífero que supuso el origen de la teoría del caos o de la teoría de los sistemas dinámicos. Los métodos de la teoría del sistema dinámico son útiles hoy en día para desarrollar complejas misiones espaciales, como la misión Génesis. Un modelo matemático es una aproximación de la realidad que ha de ser contrastado experimentalmente y que permite hacer predicciones. En palabras del matemático húngaro John von Neumann, la ciencia no trata de explicar y casi no intenta interpretar. Se consagra sobre todo a hacer modelos. Por modelo se entiende una construcción matemática que con la adición de ciertas aclaraciones verbales describe los fenómenos observados. La justificación de esa construcción matemática es única y precisamente que sea eficaz. Johannes Kepler, matemático y astrónomo alemán, descubrió que la Tierra y el resto de planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, postulando las 3 leyes fundamentales del movimiento planetario. Isaac Newton, matemático, físico y astrónomo inglés, demostró que las 3 leyes de Kepler a partir de las leyes de la dinámica y la ley de la gravitación universal. J. Le Verrier y J.C. Adams independientemente predijeron la existencia de un 8º planeta que alteraba la órbita de Urano, descubierto en 1791. El planeta Neptuno fue descubierto por el astrónomo J. G. Gale en 1845, en la posición calculada. Le Verrier descubrió que en 1855 una discrepancia en la órbita de Mercurio, que no era predicha por la teoría newtoniana de la gravitación. Albert Einstein, físico matemático alemán, corrigió la teoría de la gravitación en 1915 con su teoría general de la relatividad, explicando la órbita de Mercurio. La masa de la nave es tan pequeña comparada con las de la Tierra y el Sol, que estos no se ven afectados. El Sol y la Tierra rotan alrededor del centro de masas común en órbitas circulares. El estudio del movimiento de una partícula de masa m abajo de la acción de las masas m1 es igual a ms y m2, y m2 igual a me primarias, que se mueven en órbitas circulares alrededor del centro de la masa común, que se conoce el problema restringido de 3 cuerpos, RTBP. Se toma una asistencia de referencia sinódico en origen del centro de gravedad de masas primarias y gira con estas. Las unidades de medida son unidad de distancia, unidad de tiempo y unidad de masa. Movimiento vertical de un cohete. Examinaremos ahora el movimiento de un cohete que es lanzado verticalmente desde la superficie de la Tierra.
Supondremos que se trata de un cohete pequeño, que alcanza la altura limitada. Podemos considerar que la intensidad de la gravedad es aproximadamente constante e igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Un ejemplo sería, el empuje es mayor que el peso. El combustible total del cohete es de 1 kilogramo. La carga útil que transporta sería 2 kilogramos y el combustible quemado por segundo sería D igual 0. Y la velocidad de salida de los gases se considera despreciable la masa del recipiente que contiene el combustible. La masa total del cohete es igual a la carga útil más el combustible. El peso del cohete es menor que el empuje tiempo que tarda en agotarse el combustible. Como hay 1 kilogramo de combustible que se quema a razón de 0.1 kilogramos. Luego el combustible se agota en el instante T0, que serían 10 segundos. La velocidad máxima alcanzada por el cohete, velocidad que sería 307 metros por segundo. Ahí está. Y la altura que alcanza hasta que se agota el combustible y una vez que se ha agotado el combustible, el cohete prosigue su movimiento hasta que alcanza la máxima altura. Las ecuaciones del movimiento son
velocidad inicial menos la gravedad del tiempo. Entonces, donde x es igual a velocidad cero, que es la posición, y la velocidad del cohete en el instante tiempo cero en el que se ha agotado el combustible. La altura máxima que alcanza cuando la velocidad es cero es en un tiempo de, y la posición del cohete en dicho instante es de 6.223 metros. Esa es nuestra posición y este es el tiempo.